que esta configuración eléctrica está formada por dos cargas de igual magnitud, pero de sentido contrario, y las cargas están separadas por una separación fija, y en el caso que aparece en pantalla, hay dos cargas y la distancia se tomó como 2A, pero una distancia D, si quieren llamarlo. De todas maneras, cuando definimos al vector momento dipolar, el momento dipolar se define como el vector cuya intensidad es igual al producto entre la carga de esa configuración y la distancia que hay entre las cargas. Es decir, si tenemos una carga Q ubicada a una determinada distancia de menos Q, este sistema es denominado dipolo y esta distancia es fija. Ahí en pantalla aparece 2A, por la forma que vamos a trabajar luego, pero la distancia es fija entre las dos cargas. Se define a este momento dipolar como el vector cuya intensidad se calcula haciendo esta cuenta. El valor de la carga de esta configuración de una de las cargas por la distancia que existe entre las dos. Ahora, como vector, tiene una dirección, un sentido y un módulo. La dirección estará dado por la recta de acción que atraviesa las dos cargas y el sentido está dado por el sentido que va desde las cargas negativas hacia las positivas. Entonces, otra vez, el momento dipolar es un vector, es una magnitud vectorial que tiene dirección, sentido e intensidad. La dirección está dada por la recta de acción que atraviesa las cargas, el sentido va desde la carga negativa hacia la positiva, y el módulo o intensidad del vector e intensidad del momento dipolar está dado por el producto del valor de la carga, de una de las cargas, y la distancia que hay entre ellas. Cuando hoy veíamos que si queríamos determinar el campo eléctrico en algún punto, teníamos que aplicar el principio de superposición. Hallar el campo eléctrico creado por cada una de las cargas. Entonces, si queremos calcular el campo eléctrico en el punto P, decíamos, colocábamos la carga de prueba allí y analizábamos la interacción entre esa carga de prueba y la carga menos Q, que es esta que está acá. Esto es menos Q. La carga de prueba es atraída por esa carga menos Q, por eso es que aparece ese vector con esa dirección y sentido. Lo habíamos visto antes. Si queremos determinar el campo eléctrico en el punto P debido a la carga positiva, bueno, hacemos lo mismo, estudiamos la interacción entre la carga Q positiva y la carga de prueba que está en el punto P. Como las dos tienen la misma carga, el mismo signo, habrá una fuerza de repulsión y por eso el vector les indica la dirección y sentido de la fuerza de repulsión sobre la carga de prueba que está en el punto P debido a su interacción con la carga Q positiva. Volvemos a escribir todo lo que vimos antes. El campo eléctrico total sobre en el punto P será igual a ¿qué? A la suma de los campos eléctricos debido a cada una de las cargas. Lo que estoy mostrándoles acá es el campo eléctrico creado en el punto P debido a una configuración que recibe el nombre de dipolo. Pero ya vimos antes la forma de trabajar, es decir, cómo se calcula el campo eléctrico debido a la existencia de una configuración cualquiera que existe en el espacio. Si existen n cargas, calculo el campo eléctrico de las n cargas en un punto determinado y ya está. Acá este es un caso particular, se llama dipolo a esta configuración, pero la forma de trabajar es exactamente la misma.
tendrá componentes en X y en Y, que también lo tienen escrito ahí, que también ya lo dijimos antes. Estamos siempre hablando de lo mismo con configuraciones particulares o generalizadas, pero la forma de trabajar es la misma. Otra vez, la componente en X del vector resultante será igual a la sumatoria de las componentes en X de todos los campos eléctricos que existen. Entonces, si consideramos la componente en X de este vector campo eléctrico E1, fíjense que aparece un signo menos, porque ya lo colocamos, que hoy lo decía el compañero, podíamos poner directamente el signo menos a sabiendas de que la componente es negativa. ¿Sí? Y la forma de calcular el módulo del campo eléctrico, el E1, por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje X. O coseno director, ya sabemos que también es el coseno director. Y en el caso del campo E2, bueno, la componente de ese campo toma un valor positivo. ¿Sí? Entonces, a sabiendas, porque ya lo veo en el gráfico, lo que podría hacer es colocar directamente el signo y trabajar con los módulos. En este caso particular, en el punto P tendré que calcular todas las componentes de los campos, porque en ese caso, está bien, el problema es simétrico, pero el punto no está ubicado en un lugar estratégico. Es decir, no hay simetría cuando considero el punto P. ¿Sí? Las distancias van a ser diferentes. La distancia de posición, me refiero de las cargas respecto del punto. Entonces tengo que calcular todo. ¿Alfa 1 y alfa 2 son ángulos, profe? Alfa 1 es este ángulo entre el vector campo eléctrico y el eje X. Y alfa 2 es el ángulo entre el campo eléctrico 2 y el eje X. Bueno, lo mismo hacemos con la componente en Y. Sumamos componente a componente. En ese caso, las componentes en Y de los dos campos tienen dirección Y negativo. Por eso aparece menos E1 por el seno del ángulo de alfa 1 y menos E2 por el seno de alfa 2. Y otra vez, el módulo será igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. ¿Y la dirección cómo lo obtenemos? Tangente de tangente. Cuando ustedes estudiaron momento mecánico en la materia anterior en mecánica, definieron a la magnitud momento mecánico de cualquier fuerza que actúa en el sistema respecto de un centro de momento como el producto vectorial entre el vector posición y la fuerza actuante o la fuerza en estudio. En este caso, las fuerzas que actúan en este sistema son fuerzas de origen eléctrico. Y consideramos en particular un sistema formado por dos cargas, que le denominamos dipolo. Si a este dipolo lo colocamos en un lugar del espacio donde existe un campo eléctrico, como el que aparece en la figura, tendría la dirección del eje X, positivo en ese caso, vamos a decir que ese dipolo, tiende a orientarse en la dirección del campo eléctrico. Más allá de las conclusiones que uno puede leer en los libros, hagamos el análisis. Supongo que existe el campo eléctrico, es decir, no se quede
en esta región del espacio quiere decir que, evidentemente, algo lo generó. ¿Sí? ¿Qué es lo que generó ese campo eléctrico? Una carga. Y esa carga, positiva o negativa, por la orientación del campo. La fuente positiva. ¿Que la vamos a ubicar dónde? Por la orientación del campo. De este lado, a nuestra izquierda. Entonces, ¿habrá alguna carga positiva por acá, positiva, que es la que genera este campo eléctrico? Esta carga, que también es positiva, ¿cómo actuaría con esta carga que es fuente del campo eléctrico? Se repele. ¿Sí? Esta, que pertenece al dipolo, es repelida por esta carga fuente del campo eléctrico. Quiere decir que la fuerza eléctrica que actúa sobre esta carga Q será de repulsión sobre esta carga Q, debido a la existencia de esta carga. ¿Y qué pasará con esta carga negativa del dipolo? Se atrae, es atraída por esta. Quiere decir que habrá una fuerza sobre la carga menos Q del dipolo debido a la existencia de esta carga fuente. Entonces, lo que hace el dipolo es trata de orientarse en la dirección del campo eléctrico. Por eso. ¿Sí? Esa es la explicación. Entonces, si volvemos a la definición que ustedes ya lo estudiaron en mecánica, esto que es un producto vectorial, si lo desarrollamos, no es más que el módulo del vector posición por el módulo del vector mecánica en ese momento, por el seno del ángulo que ambos forman, que es lo que tienen acá. Ahora, la fuerza que estamos estudiando es la fuerza eléctrica. Entonces, esto que aparece aquí como carga por campo eléctrico no es más que la forma de calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre cualquiera de las cargas que conforman el dipolo debido a la presencia de este campo eléctrico. Eso es lo que estamos diciendo acá. Esta distancia que aparece aquí, 2A, sería considerar, por ejemplo, esta carga o este punto como centro de momento. Entonces, si yo considero esto fijo, evidentemente esta carga es la que tendería a rotar, es decir, cumpliendo con ese momento o cupla o torque, esta carga sería la que tendería a rotar. Entonces, esta distancia que está acá, que es el vector posición respecto a este punto, que es el centro del momento, esta distancia es la que está denominada ahí como 2 veces A. Esta distancia es 2 veces A. Podríamos llamarle D, podríamos ponerle nombre o tomaría un valor de aquí. Pero esto que está acá, que no es más que la distancia por la carga de una de ellas, de las cargas que conforman el dipolo, esto que está acá es lo que nosotros definimos antes como momento dipolar. Por eso es que aparece, en lugar de toda esta expresión, esta P. Y el campo eléctrico y el seno del ángulo que ambos suman. Pero esto que está acá es por definición producto vectorial. Por eso aparece el producto vectorial entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Entonces, el momento, o también le puse ahí un nombre, torque en el dipolo, no es más que el producto vectorial entre el momento dipolar y el campo eléctrico. En definitiva, lo que decimos es que el dipolo colocado en el campo eléctrico
tiende a orientarse en la dirección del campo eléctrico. Y la manifestación es la cupla que aparece sobre el dipolo como sistema. La explicación es muy parecida a lo que ustedes vieron antes en mecánica, solo que ahora tenemos otro origen. Tenemos fuerzas eléctricas debido a la existencia de un campo eléctrico en la región donde se coloca el dipolo. ¿Qué es cupla, profe? Cupla es la existencia de dos fuerzas iguales en dirección y módulo, pero sentido contrario. Son dos. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan, creo que en mecánica usaban el tirabuzón, ¿sí? Una fuerza aplicada en un extremo en una dirección y el otro en otra dirección, que provoca la rotación. Bien, ahora el dipolo, entonces, naturalmente, tiende a orientarse en la dirección del campo. Quiere decir que para cambiar la posición del dipolo en un campo eléctrico, seguramente tenemos que realizar un trabajo. Cuando, obviamente, naturalmente, tratamos de realizar ningún trabajo, de gastar energía cero, es lo que tratamos todos de hacer. No nos vamos a mentir ahora. Esa es una ley, digamos, natural, gastar energía cero. Entonces, el dipolo hace exactamente lo mismo, no contradice esta ley natural. El dipolo se orienta en la dirección que puede, que le conviene, se deja orientar, se orienta en la dirección del campo eléctrico. Y en ese caso estamos diciendo que está gastando la mínima cantidad de energía potencial eléctrica en ese caso. No gasta nada, en realidad, se deja llevar. Entonces, para quitar al dipolo de esa posición natural, tenemos que realizar un trabajo. Fíjense que si queremos mover el dipolo desde una posición a otra, tenemos que considerar las fuerzas que intervienen. Las fuerzas eléctricas, recién hicimos el análisis de cuáles son las fuerzas eléctricas que aparecen en cada una de las cargas que conforman el dipolo. Pero además, el movimiento ha de ser curvilíneo, en particular tendría que ser el correspondiente a un movimiento circular. ¿Sí? Si consideramos esto como un sistema donde tenemos una carga en este extremo y en este extremo, lo que vamos a hacer es moverlo en esta dirección. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces tratamos de rotar una carga que está en este extremo, rotar respecto de un punto fijo que es este. Bueno. Cuando nosotros movemos la carga Q desde una posición inicial 0 hasta una posición 1, lo vamos a hacer moviéndolo de a poquito, es decir, de manera tal que la trayectoria recorrida sea un diferencial de desplazamiento, de manera tal que el sistema permanezca en estado de equilibrio y no se acelere. Si queremos calcular el trabajo, el diferencial de trabajo realizado sobre el sistema cuando se mueve un diferencial de longitud estará dado por el producto escalar entre la fuerza, en este caso fuerza eléctrica, y el diferencial de desplazamiento, que es ese diferencial L que aparece allí con un vector de color parece amarillo. Ese producto escalar no es más que el módulo de la fuerza por el módulo del diferencial de L por el coseno del ángulo que ambos vectores forman. Ahora, el ángulo que ambos vectores forman es, fíjense allí,
a esta trayectoria con esta recta de acción forma un ángulo de 90 grados. Por eso aparecería coseno de alfa más 90 grados. Bueno, relación de funciones trigonométricas, el coseno del ángulo alfa más 90 es igual a menos el seno de alfa, ángulos que difieren en pi sobre 2. Vale decir que el trabajo realizado finalmente es menos la fuerza por el diferencial de desplazamiento por el seno del ángulo alfa. Ese menos que aparece allí en la fórmula, lo obtuvimos, sí, usando las herramientas matemáticas, pero físicamente significa que estamos realizando un trabajo sobre el sistema para quitarlo en principio de su posición original de orientarse en la dirección del campo eléctrico. Es un trabajo realizado sobre el sistema. Esto también lo van a estudiar, lo tuvieron que haber estudiado en mecánica. Un trabajo realizado por el sistema es positivo, un trabajo realizado sobre el sistema es negativo. Si consideramos las dos cargas, tenemos que multiplicar por 2, entonces el trabajo total será 2 veces el trabajo realizado para mover el dipolo sobre una sola carga. Si particularmente el dipolo estaba inicialmente totalmente orientado en la dirección del campo eléctrico y lo que queremos hacer es moverlo hasta cualquier otra posición, cuando el dipolo coincide con la dirección del campo eléctrico, el ángulo que consideramos es 0. Para cualquier otra posición, y tendremos que conocer el valor de ese ángulo. Entonces, al calcular el trabajo total realizado sobre el sistema, decimos, integramos entre la posición inicial de mínima energía, que sería 0 grados para el ángulo considerado, y alfa. Alfa porque puedo considerar cualquier posición del dipolo. Una situación particular, que hay carreras que tienen como problemas para resolver, una situación particular sería considerar la posibilidad de invertir al dipolo. Entonces, bajo esa condición, lo que tendremos que hacer es considerar al ángulo alfa igual a 360 grados. 180 grados. Desde 0 hasta 180. Las condiciones extremas, bueno, depende del problema o de la situación que estemos estudiando. La energía potencial tiene el mínimo valor en la posición de equilibrio, porque el sistema no realiza ningún trabajo, se deja llevar y orientar por el campo eléctrico. Y esto que está acá es para recordar lo que ustedes ya vieron en mecánica. El trabajo es el negativo de un cambio de energía potencial. Ese trabajo igual a menos delta de energía potencial es lo que está escrito acá. ¿Sí? Y eso lo tienen que tener presente. O sea, todos esos conceptos los tienen que rescatar. En términos generales, fíjense que el trabajo total, luego de hacer los cálculos matemáticos, me quedará expresado en función de, otra vez, el momento dipolar y el campo eléctrico. Esto que está acá no es más que la definición de ¿qué? Producto escalar. Vale decir que el trabajo total realizado sobre el sistema dependerá del momento dipolar del sistema y del campo eléctrico en cuestión. Sí.
próxima o no hacemos